La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vida extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Si unos, pero eso ya es decisión propia, ¿no? Ahora, consecuencias. Pues consecuencias es que en realidad sí va a haber un problema gástrico después. También un problema que se ha notado ya por médicos, en donde pudiera ser más susceptible a embolias. Pues también esto es importante. Ahora, llegar a una etapa adulta, pero eficiente en todo es lo mejor. No querernos sentir bebés, ¿verdad? Porque eso es imposible, pero sí llegar con una mentalidad y con una acción de gente joven. Eso es lo que debe ser y tiene que ser base a todo lo que está prescrito. Yo estuve en una conferencia con personas pues de moda, veganas o vegetarianas, y pues yo les digo, sí, está muy bien, pero si estás en el desierto, vete a conseguir una lechuga. ¿Cómo que? O estás en a mí me ha tocado situaciones difíciles en donde pues tienes que comer de todo. Todo lo que corre es bueno. Sí, por favor, ¿sí? Tenemos que ser realistas aquí en el ahora, ¿sí? Además de que luego se hacen antisociales. La verdad, ¿no? Llegas a una comida, ay, es que soy vegetariano, pues vete a conseguir la lechuga por allá, porque fíjate que aquí la comida es de todo. Entonces son cosas, pero si les gusta, yo estoy de acuerdo. Si cada quien escoge su forma de vida. Y yo respeto, es lo primero que respeto, es a la persona, su forma de vida, y no me meto en más. Bien, pero sí tengo la responsabilidad científica de decirles. Dice, el agua, bueno, aquí estamos. Ello nos hizo pensar que el agua estuviera estructurada de otra forma. Por lo tanto, el objetivo fue estudiar el agua de nuestro cuerpo. ¿Qué sigue? Para esto recurrimos a las células de los organismos que contienen más agua. Y estuve trabajando con medusas, y estuve trabajando con arañas. Para eso sembrábamos unos hermosos nopales, y entre ellos estaban unas telarañas preciosas. ¿Pero para qué? Para ver la acción de esas pequeñísimas unidades biológicas en relación al estrés, en relación a la predicción de lluvia, su forma de vida, cómo capturaban la sabiduría del universo. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, en las medusas que tienen un 99.9% de agua, uno se acercaba y la medusita se iba. Después estudió y se vio que regeneran constantemente su agua. Entonces el agua era un indicativo. Era agua H2O, era agua... ¿qué cantidad de estructuras moleculares tenía esa agua? Entonces empezamos a estudiar justamente eso. Muchos modelos, les decía el otro día, he escogido colonias de gerbos perfectamente bien certificados, que venían de la Escuela Superior de Medicina del Poli. Comprábamos los gerbos y luego nuevamente decían, pues la doctora está medio rara, ¿no? ¿Por qué piden esas cosas tan difíciles? El proyecto era difícil. El gerbo es una ratita de desierto, muy simpática además, pero es muy familiar. Ellos protegen a sus familias. El gerbo nunca se va a meter a otra casa que no sea la suya. Cosas así de forma social muy diferente a la rata nuestra, el ratón normal. Entonces tenían algo más. Me llamaron la atención porque eran como las, no me recuerdo cómo se llaman, los animalitos que también están, son vigilantes, pero ahí son colectivos, así, pero ahí ellos trabajan en forma colectiva y acá no, son muy individuales. También estuve estudiando muchos años una mal llamada araña se da mucho en Tabasco, por esas zonas de Campeche, la hormiga león, que en realidad es una avispita, pero en la forma como idea su cono de captura de los animalitos que llegan a asomarse a su vida, pues hace un cono, entonces resbalan y se los comen. Entonces estuve trabajando con ellos como cerca de un año, toda la observación y cómo ellos, además de las pisaditas o cómo guiaba porque ya sabía cuando venía algo alrededor. Entonces, ¿cómo lo sabía? Por vibración, por resonancia, ¿cómo? Entonces, son cosas muy interesantes. Entonces estuve perdida en mi tiempo. Trabajé mucho con caracoles, trabajé con muchas formas de animalitos. Pero vámonos acá. El hecho de que este organismo tuviera un comportamiento visiblemente anticipado al toque o roce de su cuerpo, cualquier objeto o estímulo, y estoy hablando de todos estos animales de investigación que me sirvieron, todos tenían ese comportamiento. Tuviera un comportamiento visiblemente anticipado al toque o roce de su cuerpo con cualquier objeto o estímulo, dando una respuesta en millonésimas de segundo, nos hacía pensar en otro mecanismo además del bioquímico, que pudiera explicarnos la rapidez de acción incluso a distancia. La medusita, el hecho de que, bueno, ¿qué sigue? El hecho, ¿dónde voy? Ahí, ¿no? Sí. El hecho de que todo organismo esté formado de protoplasma, sustancia vital, que se caracteriza por movimientos y respuestas en millonésimas de segundo, nos hizo pensar que el líquido que lo conformara pudiera tener otra estructura molecular que operara en ese tiempo. Entonces, allá voy. El agua H2O es una sustancia de características químicas sui generis. Esto se debe a la bipolaridad de su molécula y como resultado de ello es el mejor solvente del mundo, además de tener otras características indispensables para resguardar la vida. Con respecto a su conductividad es buena, pero no del orden de respuesta del protoplasma. Que sí. Así se inicia la búsqueda de la estructura molecular del agua que nos diera la respuesta en millonésimas de segundo. Ya teníamos conocimiento de Linus Pauling, premio Nobel, 2 veces premio Nobel, de que él, al estar trabajando con altas dosis de vitamina C, para su propio bienestar, porque él tenía un cáncer ya muy avanzado,
llega un aparato a un lado de él, que era uno de los nuevos aparatos en ese entonces, en la época de los 50, que era nada menos que un difractor de rayos X, por primera vez. Entonces, lo que tardan en instalar esa cosa, lo que tardan en verlo, lo total que llegó, y lo primero que hizo fue tomar agua de su lavabo, o sea, no era agua de manantial, no era agua, nada, agua de la tubería. La puso ahí y vio por primera vez el comportamiento de las estructuras de agua. Unas se ordenaban y ese orden ya no se perdía, y otras estaban caóticas. Entonces estoy hablando agua de la naturaleza, ya no estoy hablando de nuestro cuerpo. ¿Sí? En ese momento él exclama: el hombre no sabe nada de agua. Estoy hablando de los 50. ¿Sí? La investigación empieza del 68. Bueno, yo antes ya estaba estructurando, pero se da a conocer. Entonces, él no publica, y nada más es claro. Entonces no se sabe ni qué forma ni cómo, no vio que se forma y se desforma en millonésimas de segundo. Sí, pero no se pierde ese orden, nada más está pulsando. ¿Sí? Entonces yo cuando veo esto digo, esto es lo que yo estoy buscando. Nosotros debemos de tener este sistema igual que la naturaleza, y entonces igual que el del pollo, igual que el de todos los animales vivos y plantas de la tierra, incluso la misma tierra. ¿Sí? Entonces hay un sistema de comunicación. ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces sí, claro, pero tenemos que saber si esta estructura, cuántas moléculas de agua contiene. Entonces un poco las investigaciones para deducir la estructura geométrica definitiva. ¿Están todos ya? Así más o menos. Formando estructuras geométricas regulares e irregulares. Entre las irregulares se encuentra el dodicosaedro de caras, hexágonos y pentágonos. Esto ya lo vimos nosotros, que nos llamó la atención, y esto fue visualizado a través del aparato de rayos X, él le llamó clatratos, pero no sabía cuántas moléculas de agua estaban ahí. Ni lo publica, ni se va a publicar, porque eso lo encontramos nosotros. Entonces, tenemos 37 moléculas de agua que están pulsando. Las de adentro están sostenidas por las de afuera. Las de afuera son 32 y las de adentro son 5, y son pulsantes. Cada millonésima de segundo se expande y se reduce. Igual que quién sostiene este fluido de agua, porque esta agua intermedia que está en toda la naturaleza y en nosotros, ¿sí?, tiene que estar sostenida por una energía que no es de la célula, es energía electromagnética, se crea ahí mismo. ¿Sí? Entonces, dentro de los espacios intercelulares se está creando esa energía. Entonces les caí muy gordos a todos los demás que ya tenían la avanzada de cómo resolvían el problemón de cómo trabajaba la acupuntura, que cómo trabajaba todo. Nada más tomaban en cuenta el efecto secundario de la reacción primaria. O sea, ya sí se pueden medir voltajes de una energía que la propia célula utiliza para su sostenimiento.
¿Estamos entendiendo? Maravilloso. Pero aquí es donde se da el enlace, la comunicación interna y externa. ¿En qué tiempo? Ya con esto es todo así como que la vida del tigre. Siempre encontramos yo aquí. Entonces, bueno, en el espacio intercelular existen estructuras dodecaedricas de cada hexágono y pentágono. Entonces va bien con la definición, porque son irregulares. Es estructura irregular. Si fuera regular, estaríamos hablando de hielo. Piezas. No, esto es fluido. Entonces los enlaces tienen que ser también de ese tipo. Entonces no estructuras rígidas, sino intermedias. Y remontándonos, todos los grandes sabios griegos, biólogos, etcétera, siempre, y Platón, siempre separó la palabra sólidos. Entonces los sólidos puede ser el hexágono, el cubo, el hexágono, el cuadrado, sus caras formando el cubo, ¿cómo se llama este otro? El dodecaedro, ¿sí? Sólidos. Pero aquí estamos hablando de intermedios, cristales líquidos, no sólidos. Y no quiere decir que también esté bien, porque nuestro cuerpo bioquímico trabaja con estructuras que van a poseer, más bien, que van a afincarse sobre sólidos. ¿Entendemos? Y estos estados de comunicación son intermedios, son irregulares. Fíjense. Entonces ya, quitamos todo eso, esas telarañas, y nos abocamos aquí. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a medir esa energía? Pues eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque son amperajes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de culottes, ya adentro de las estructuras atómicas, y estamos hablando de que no es cuántica, es decir, aparte de la ciencia de la mecánica cuántica y lo que es la estructura que es de choques, vaya, que no es directa, sino de interfaces que se pueden dar. Estamos hablando de cuálica, que no se puede medir. Sí, ni cuántica, sino cuálica. Bueno, entonces, vamos acá. Cada clatrato está formado, bueno, le pusimos el nombre clatrato porque Pauling le dio esas estructuras de jaula, no pudo ver qué más, porque además ese aparato no servía para eso, nada más para identificar que eran diferentes, una caótica y la otra puntuada, y decía agua ordenada y agua desordenada. Bueno, él le puso a esta estructura clatrato, porque quiere decir jaula. Entonces son jaulas. ¿Correcto? Efectivamente son jaulas. Es una jaula de 32 moléculas de agua afuera que están en constante movimiento y proyectando. Y la de adentro, que es un tetraedro, que es irregular también, como si fuese una pirámide. Entonces quiere decir que el hombre todo trae el conocimiento adentro y proyecta de acuerdo a un ritmo de la Tierra y del desarrollo de todo el universo, que nos permite avanzar en tecnología para dar el siguiente paso. ¿Estamos entendiendo? Nosotros estamos descubriendo lo que hace nuestro cuerpo desde el comienzo de todo, y apenas lo estamos percibiendo
desde el punto de vista de la ciencia, porque no teníamos los elementos. Ahora sí estamos entendiendo. O sea, llega, pero no podemos asentarlo porque todavía no nos toca ese tiempo y ritmo de la Tierra, de su desarrollo. Por eso para mí no existen ni culpables ni... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos dicen, no, es que la Biblia dijo una cosa, pero después dijo otro libro y otro libro. Me estoy refiriendo a los escritos más antiguos, que fueron escritos 300 años de los Hechos, no más. Entonces todo era de boca a oído. Y muchos pues empezaron a deformar los hechos o las cosas. Sí, pero... ¿Cuál es el peso molecular del agua, del clatrato? Es un número, de ahorita vamos a ver, es un número muy importante porque nos señala un camino. Bueno, entonces eso les explico porque para mí la enseñanza del universo, tanto el arquitecto en la naturaleza como el arquitecto de todos los versos, que no es uno, son multiversos, es una enseñanza que nos llega cada millonésima de segundo. Y llega en los espacios infinitamente pequeños y modestos de nuestro cuerpo. Y que va siendo, pues, hasta cierto punto, por pequeños traguitos. Porque si nos hubieran puesto todas esas enseñanzas de un solo trago, y estuviéramos todos borrachos. Sino poco a poco te van dando, te van permitiendo que vayas haciendo algo. Entonces, yo desde este punto de vista, así como la Tierra ha ido agarrando su forma, su desarrollo, su plenitud, y también va a ir para abajo normalmente, como cualquier ser vivo, cualquier especie llega a su máximo y luego ya. El chiste es abarcar lo más que se pueda, hacer más grande la plataforma de vida alegre para todos, que es la salud. Sí. Entonces eso es lo que la ciencia trata de hacer, conforme le van dando más oportunidades, tanto de desarrollos tecnológicos como desarrollo de la ciencia que aprovecha esos desarrollos tecnológicos. ¿Sí? Y también en plano filosófico, yo empiezo a ver que aunque en un libro dicen una cosa, libros sagrados, dice una cosa y otros la dicen de otra forma, todos han tenido razón, todos, porque era el momento que les llegó esa palabra o la trataban de expresar y hay que respetarlos. Entonces yo, mi forma de pensar es respetar absolutamente todas las religiones, todos sus escritos y todas las personas que dijeron algo, porque lo hicieron, algunas a lo mejor no, ¿verdad? Pero los que recibieron la verdad era la verdad en ese momento y la interpretación que hicieron fue en ese momento. Entonces ninguno podemos juzgarlos, ninguno, simple y sencillamente aceptar y sacar la verdad entre todos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí no va a haber una guía hacia una religión escrupulosa, sino a un entendimiento que cada uno de ustedes tiene una conexión individual y forma de pensar individual. Yo respeto a todos, ¿sí? Pero la ciencia tiene que seguir. Entonces ya encontramos que en los espacios intercelulares hay algo que sostiene este fluido de agua, que ahora estas estructuras son magnéticas porque se hace fluido magnético. Pero ¿quién da esa energía magnética, electromagnética? Las magnetitas.
¿Y qué son las magnetitas? Mineral que por sí mismo es magnético. ¿Sí? Entonces yo no estoy hablando aquí de cualquier elemento que se hace magnético, un piezo magnético. Aquí en los espacios intercelulares hay energía electromagnética. ¿Sí? Pues ahí donde el doctor tiene una técnica del doctor César. No, perdón, usted. Sí. En donde pues él trabaja, bueno, más que nada, llegan a conocimientos a distancia a través de una técnica que empieza este premio Nobel, porque ya fue premio, en donde empieza a explicar que puede curar un desorden en un punto y resolverlo en el otro, en fin. Entonces, esta es una técnica, pero que está ligada hasta cierto punto, así como la acupuntura, la homeopatía y todas estas, al flujo de energía electromagnética entre célula y célula. Ese flujo de energía electromagnética la dan las magnetitas, ferros. Cuando una se oxida, la otra se reduce, una se oxida, la otra se reduce. En ese intercambio de electrones sale un quantum de energía que a la vez es radiónica. Una pregunta, entonces las magnetitas se pueden considerar como estados intermedios o como no, ese es un mineral, que por sí mismo es y que cristaliza en el sistema cúbico y que ya en forma de mineral el hierro se puede encontrar como la pirita, como la ferrita, pero la ferrita ya es medio artificial, pero sí hay minerales que contienen hierro, pero por sí mismo la magnetita es magnética y es única. Entonces aquí sí es muy importante. Tenemos todo el proyecto de investigación del sistema de Corr. Y ahí se dice cómo llega, cómo viene, qué hace. Entonces tenemos, por un lado, se encuentra en estos espacios la magnetita y además el agua con estructura doble icosahédrica. La relevancia de esto es que es el sistema, forman ya un sistema electromagnético, ¿sí? Que da pie a que muchas investigaciones que no tenían esa solidez de llegar a ese punto, ahora ya se puedan introducir en cualquier tipo de medicina. Y que para mí debe ser una sola. La medicina muy ampliada, con un criterio muy amplio, ya incorporando a todos los que trabajan los sistemas médicos. Bueno, entonces aquí viene. Se pone si nos traen a 10 a la menos 11 segundos pasando por un intervalo en donde 32 caras forman 4 octaedros e inmediatamente se vuelven a formar los clatratos. Y aquí vamos a una cosa muy interesante en donde yo llego a dos caminos. El camino del método científico por sí mismo, que no se podía validar porque el método científico yo digo mundo de las formas, que somos nosotros, la bioquímica celular, la unidad biológica que es la célula. ¿Qué es esto? Bueno, esta forma es el mundo que soporta nada menos que la sabiduría del universo y la captación y digestión de nosotros para proyectar el conocimiento. Es que es muy difícil, pero no tanto si nos vamos por el lado filosófico o teosófico, que creo que esto es importante también, porque ahí es donde empiezo ya a incorporar las dos partes. ¿Por qué? Bueno, es que esto es muy, muy importante. La estructura
de icosaédrica, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son las raíces que soportan esta estructura? Do de icosaédrica. Es un dodecaedro con un icosaedro. Do de icosaédrica. ¿Sí? Esta estructura está mandando una energía de Van der Waals con sus diferentes formas de trabajo para que el tetraedro irregular esté soportado. O sea, necesita esa corona de afuera para que se soporte el tetraedro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora están aquí las estructuras. Me preguntaba, pero ya se me fue el niño, ¿cuál era el peso molecular de el dodecaedro? A ver, ¿quién me lo dice? Háganlo fácil. Si una molécula de agua es 18 su peso molecular, ahora 37 moléculas de agua, multiplíquenlo, es 18 por 37, háganlo. 666. Entonces yo venía así muy contentita, pero cuando saco esto, digo, espérate, porque yo me sentía así preciosa con mis retratos muy bellos, pero porque este 666 que ya lo han mal informado y que es el demonio, y que todo esto, hasta peliculita había del 666. Bueno, entonces dije, no, vamos a ver, no me cuadra. Entonces empecé a revisar quién era la persona primaria que había empezado a hacer estos estudios. Y me encuentro que hace mucho tiempo San Agustín, que era químico, era más bien de los químicos antiguos, que era alquimistas, había traducido mal esa palabra de los libros antiguos, en donde decía ese número 666, número de la bestia, y resulta que no es latino, sino es de origen el más antiguo del hebreo, arameo, es del arameo. Entonces en el arameo la palabra cambia, es vezia, que quiere decir el camino de luz. O sea que estamos todavía en un proceso de luz. ¿Entendemos? Nuevamente, porque me tranquilita, entonces no tengo cuernos, no tengo cola, entonces ya estoy muy contenta. Si nos quitamos los miedos, doctor, bueno, que nos salga la bestia, de que se acabe el mundo. Mira, es conocimiento. Sí. Conocimiento. Entonces ya nos quitamos esas cosas y quedamos como seres de luz en proceso. Que todavía tenemos que caminar. Que todavía estamos en estados intermedios de la muerte. Que todavía no cristalizamos como diamantes. Entonces entendemos muchas filosofías, inclusive las que no se han entendido, inclusive de masones con religiosos. Entonces uno en busca de la verdad o del conocimiento, y nosotros dogmatizados, pero los dos tienen razón. Sí, eso es lo más bonito, porque encuentro la línea del enlace. Y entonces no somos opuestos, somos trinigenios. Así es lo bonito. Entonces ya está todo el mundo precioso, con nuestros abogados del cielo, con abogados de la tierra. ¿Sí entendimos? Tenemos el 3. A trinigenios. Trinigenios, 3. Que también estaban en los libros. Cuerpo, alma y espíritu.
bioquímica con sistema electromagnético y conexión. ¿Ya? Entonces yo siento y empiezo a repasar todas las filosofías y encuentro ya como que cada rato se me abre y se me abre más conocimientos. Y entonces con todo esto pues creo que he seguido el camino correcto de dar esto gratuitamente a todos y ponerlos a pensar antes de que me digan doctora, que leí esto. No, ¿cuál es tu fuente? ¿Verídica, no verídica? Vamos a los libros, ¿sí? Y entonces empezamos a enlazar cosas más bonitas, ¿sí? Bueno, entonces por lo pronto encontramos estructuras irregulares dodecaedricas en un flujo metidas en el agua, que son de la propia agua, pero ordenada y desordenada, que van todas juntas en un sistema electromagnético que está dado por magnetitas ferroso-férricas. ¿Hasta aquí alguna duda, preguntas? Bueno, se las voy a hacer yo. ¿Por qué la magnetita es magnética? A ver, ¿por qué no la ferrita? ¿Por qué no los piezoeléctricos? Está por sí misma, sin meterle corriente, ella es radioactiva, entonces. Por ahí vamos, no radioactiva porque son núcleos pesados, pero sí radiónicos. Sí. Algo intermedio, entonces. Algo suave, pero no tan suave, sino potentísimo, porque es la comunicación con todo el universo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un átomo de hierro está, acuérdense, ¿cuáles son las estructuras de valencia, va a decir electrones que comparten, para hablar con propiedad? Un átomo de hierro, ferroso, férrico, ganancia y pérdida de electrones, ¿sí? El electrón es negativo, cargas negativas. Cuando hay esa interferencia, es que el hierro es maravilloso. Cada vez que lo estudio lo amo más. Amo tres: el hidrógeno, el oxígeno y el hierro. Bueno, y el carbono, porque también sostiene. Pero estos tres, ¿qué pasa? Que el hierro en su penúltima capa deja huecos, o sea que es mañoso, de tal forma que el hierro aparentemente está lleno en su última capa, pero cuando hay otro hierro cerca, entonces ¿qué pasa? Este de aquí brinca para adentro, ¿entendimos? Y captura un electrón y sale no vamos a hablar de no cuántico, sino una cantidad de energía que se puede medir, que es cuántica, pero que lleva un flujo de radiación electromagnética, ¿sí? Entonces estamos hablando de otros dos idiomas. Eso ya sería a un nivel espiritual, ¿no, doctora? Y me llama la atención que la nomenclatura, la tabla de los elementos, el hierro, tiene que ver con la fe. O sea, hierro es fe. Por algo le pusieron. No, mira, ya estoy yo metida ya con rabinos, con católicos, con grupos, pero sabios, todos sabios, con todas las religiones. Estamos encontrando el qué de cada palabra, y todo es verdad, por favor. Pero eso es la vida en sí, en general. Somos realidad. En todas sus manifestaciones y formas. Sí. Y espirituales. Que eso es lo que es la chamba de nosotros. Esa es espiritualidad. Entonces, sí. Entonces estamos encontrando algo más. Bueno, entonces,
ferroso férrico se forma energía electromagnética para conducción y radiación electromagnética, que es la que envuelve la sabiduría. Ahora sí, pues ya podemos hablar de dos grandes palabras. ¿Sí? ¿Qué es espíritu? Estoy hablando para todos los hermanos del mundo. Todos. Cuando entendamos esto, vamos a ser mejores. Espíritu es espiral de conexión única para cada persona. ¿Sí? Por eso a veces no nos entendemos y por eso tenemos que tener paciencia. No todos podemos entenderlos. Hay unos sabios de nacimiento y otros que tienen que aprender a través de sus eventos. No estamos así. Por eso tenemos que ser, ¿qué cosa? Antes que nada, humildes. Y decir, no sabemos nada. Estamos apenas entendiendo. ¿Correcto? Entonces, espiral de conexión única. Aunque sea genéticamente vengamos de una familia, somos diferentes. Por algo estamos juntos, para hacer algo o para dejar algo. Pero algunos de la propia familia, hermanos, no van a entenderte porque tienen diferente estado de su computadora. Diferente información. El chip lo tenemos bloqueado también. Exacto. Entonces aquí también, qué cosa dijiste maravillosa, pero aquí se junta también el arte de la interpretación, que también es una rama de la medicina, que sin dislocar la mente, que sería la psiquiatría, antes de eso cambio de conducta, ¿no? Que sería la psicología. Cambiar las actitudes para poder entender y no llegar a un desorden más fuerte. ¿Sí entendimos? Sí. Entonces sí, y poder también a entender a los practicantes de las técnicas médicas que están haciendo lo suyo también, que es una misión que también les toca, y ayudar a la medicina para que todos juntos podamos seguir adelante. Es que es un equipo, doctora, es un equipo interdisciplinario. Yo les caigo gordos porque llegué a la escuela superior llegué a la escuela de medicina y homeopatía. Lo primero que hice fue nada de homeópatas, nada más. Aquí interdisciplinarios. Estaba el físico, el bioquímico, el químico orgánico, el químico inorgánico, todos trabajando en equipo. Bueno, entonces sí, nadie tiene todo en su mano. Entre todos vamos tejiendo. Ahora, ya quedamos. ¿Cuál es el peso molecular del agua? 666. ¿Qué cosa quiere decir? Proceso de luz, conexión. ¿Correcto? Ahora vamos a entender la segunda parte. Esta estructura cuyo peso molecular es 6,6 y que se ve que se forma y se destruye a la 10 a la menos 11 segundos, es pulsante, está totalmente en movimiento, ¿correcto? Pero además cada unidad está también en movimiento, hacia derechas, hacia izquierdas, para arriba, para abajo, porque es lo que está detectando de los giros del electrón. O sea, el cristal líquido tiene la facultad de decir, yo estoy hablando de cristales líquidos ya en forma general, los que se utilizan para la industria, los que nuestro cuerpo trabaja, ¿sí? Y que me toca en suerte descubrir. Esas estructuras tienen
la facultad de trabajar como líquidos, siendo fluidos, y trabajar como cristales ópticos. Esto es importante, porque entonces son como estas estructuras cristales líquidos son como brillantes, facetados. Están tomando longitud de onda, trabajando como un cristal óptico, difractan, refractan, dependiendo, ¿sí? Toman memoria de cómo llegan a, es decir, no solamente cómo llegaron, cómo resolvió el problema en nuestro cuerpo, porque también captura todos los eventos, y cómo regulariza. Entonces, en otra conferencia, que es la que se ha dado en la academia, no es esta, ahí se explican perfectamente los estados intermedios de la materia. ¿Cuántos conocemos? Sólido, líquido, gaseoso, plasma, pero está allá. Pero, ¿cuántos son? 9 estados de la materia, que afortunadamente para nosotros pues fueron ya reconocidos por premios Nobel, que eso es lo maravilloso. Entonces son 9 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso, plasma, los intermedios, que se pueden presentar como líquidos o que se pueden presentar como sólidos. Entonces, eso es muy importante. Y ahora, con este último descubrimiento de los cristales líquidos que se pueden presentar como sólidos, es lo que nosotros ahora entendemos cuando llegamos a cualquier templo. Todos esos mosaiquitos que forman una figura y que se vio que son todos figuras irregulares, están mandando una plegaria, una oración, una enseñanza. Y entonces podemos verlos desde las pirámides de Egipto, podemos verlos desde los templos aquí en México, los podemos en las pirámides. Todo eso son, podríamos decir, hologramas, pero fijos, que nos están dando. O sea, el nombre que se me escapó, que son los hologramas por un lado, y los los fractales es el que hace que esto se proyecte. Mandalas. Entonces estamos entendiendo a todas las civilizaciones, ¿verdad? Entonces, incluso en muchos pueblos de aquí de México hacen sus mandalas con flores en el piso. Están mandando intencionalidad, amor y algunas otras conversaciones. ¿Sí? Entonces ya entendemos. Estamos hablando del campo de la subliminalidad. Así es, pero entendiéndola. Y además, a ver, con una sonrisota, porque ya entendimos. Por aquí nos estamos entendiendo. ¿Sí? Eso es vital. Por ejemplo, el dar un abrazo a una persona no te dice nada. Tú quieres abrazar algo, quieres abrazarla. ¿Sí? Entonces eso es benéfico. O cuando tú das un besito, pues sí, un beso en la mejilla, profunda. Claro, un buen apretón de manos, decirle te quiero. Es estar en el pie del otro. Estamos entendiendo esto. Y esto es lo que en sí es el amor colectivo. En una expresión que creo que fue realmente la que se dijo como clave. Mientras todos tengamos ese amor colectivo, no va a haber guerras. Vamos a sobrepasar eso. Bueno, entonces aquí decimos. Bueno, se llama la trato, sigue. La que sigue, perdón.
Cada clatrato está formado de 32 caras externas, una pirámide de 4 triángulos biláteros sobre la base de un cuadrado. 37. Se forma, se destruye, eso ya lo vimos, la que sigue. Ya sigue. La propuesta del proyecto era que el agua de nuestros tejidos es en su mayor parte H2O37 o clatrato, o bien se forma y se transforma, es decir, un estado intermedio de la materia mesomórfico estable, que por ser un cristal líquido conserva propiedades de los líquidos más propiedades de los cristales. La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad.